Hola, hola amigos viajeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien y el día de hoy hablaremos directamente sobre lo que se habló en RCN sobre Petro a fondo. Directamente las propuestas que él tiene para la nueva reforma tributaria, en qué afectaría al pueblo colombiano, en qué no lo afectaría, en qué le ayudaría y todo esto que debemos sí o sí conocer. Recuerden que si aún no están suscritos en nuestro canal de amigos viajeros, invitadísimos a que se suscriban y activen campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Vamos a conocer al detalle lo que dijo Petro en la entrevista para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan comentar. Recuerden comentar, ya que aquí los estaremos leyendo, y dar su opinión, que también es muy valiosa. Lo que ustedes opinen sobre las nuevas reformas, si están o no están de acuerdo sobre lo que dice Petro. Este nos expone todo lo que quiere realizar, lo que va a hacer. Así es que déjanos saber en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Y no se te olvide suscribirte y activar campanita. Vamos a escuchar lo que dijo Petro. Así es que, por favor, véanlo hasta el final. La transición energética es apenas uno de los temas. No es suficiente. Tienes que hablar de una economía descarbonizada, es decir, que el elemento químico, petróleo, carbón, hidrocarburos, no esté ni siquiera en los procesos de transformación industrial o agraria. Entonces va mucho más allá de del simple cambio energético. Por ejemplo, la principal rama de emisiones de CO2 equivalente en el mundo es la carne de res, que poco tiene que ver con este tema de la matriz energética, pero fíjate, en mucho sobrepasa incluso las emisiones de carros. Operar allí en cada rama, transformarlas, va a ser el desarrollo de lo que se llama la economía descarbonizada. Déjenme, ya vamos para el tema de la producción y la industrialización de este país, pero antes precisarles sobre este asunto energético. Después de esa revisión que ustedes están haciendo de esos contratos de exploración y explotación, si en el futuro cercano se necesitara uno más o unos más, ¿usted no cerraría esa puerta? No, pero creo que no va a ser posible. Estoy hablando ahora en la COP27 con el canciller, el primer ministro alemán, que ha tenido que hacer crecer sus importaciones de carbón por el problema de la guerra y el tubo ruso. Y me lo advirtió así de frente. Sí, ahora en estos 2 años vamos a comprar más. Pero nuestro plan, que consistía en cerrar hacia el 1938 toda la demanda de carbón, lo adelantamos. Entonces, en realidad, el mundo no da espera. Es un problema de vida, no es un problema de caprichos, no es un problema de locuras ideológicas. Es la ciencia la que dijo cuál era el problema, dio las soluciones. Y es la política la que ha entrabado el que podamos caminar más rápidamente. Una política anclada en intereses particulares. Presidente, dígame una cosa, teniendo gas en Colombia, ¿vamos a llegar a un escenario de importar gas desde Venezuela? No creo. Lo que tenemos, con los datos que tenemos, es que ese momento no llegaría. Muy bien, hablemos más de economía también. Acaba de aprobarse la reforma tributaria presentada por el gobierno ante el Congreso de la República y ya se está hablando de una reforma para el 2023, otra reforma tributaria. Antes de que se nos infarten los televidentes, ¿por qué no nos explica, presidente, qué es lo que buscan en concreto con esa nueva reforma en 2023? En realidad yo no estoy interesado tanto en una reforma de carácter local. Que no, y todos los ministros de él dijeron ya. Creo que hay que meterle con toda al catastro multipropósito, que va a generar más recursos provenientes de la posesión de la tierra a muchos municipios de Colombia. Pobreza y criminalidad. Que se dedique a la educación. También tenemos un importante balance de regalías. Aquí hemos cometido otra bobería, que es dañar la inversión de regalías, porque se construyó en la discusión política con el Congreso desde hace años como una especie de repartija, bajo la excusa de lo regional y lo local, pero con la realidad de que son transferencias a contratistas de la clase política tradicional. Se han robado esas regalías históricamente, presidente. ¿Qué están los elefantes blancos que vemos todos los días en las regiones del país? ¿Cuál es el mayor problema? Que eso no es eterno.
Es como si nos gastáramos el ahorrito, porque cuando ya dejen de demandarnos petróleo y carbón, se cae a cero las regalías. Luego, este es el momento en que deberíamos estar aprovechando para hacer las mejores inversiones posibles. Pero, perdóneme, presidente, entonces eso de la reforma tributaria en 2023 es más una idea del ministro de Hacienda, pero no suyo. Lo está pensando como un ordenamiento normativo en donde hay confusiones, donde se han presentado problemas de interpretación, pero no como una nueva reforma que va a llegar más recursos, porque eso ya está. Así que no hay preocupación por ese. Presidente, mucha de la gente que nos ve a esta hora tiene preocupación sobre si le va a alcanzar la plática el año entrante. Eso tiene que ver con la inflación, pero también con el salario mínimo. Yo sé que usted no nos va a anticipar la cifra del salario mínimo, pero sí le quiero preguntar si para usted hay un piso debajo del cual no sería digno un aumento del salario mínimo en Colombia en 2023. ¿De dónde no estaría dispuesto a bajarse, presidente de la República? El nivel de vida tiene que ver más con la inflación que con el salario mínimo. Por varias razones, rápidamente te las explico. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Colombia ganan menos del salario mínimo, 60%. Ese decreto no va a funcionar con la mayoría de los trabajadores, pero con ellos sí funcionaría que bajara el precio de la carne, que bajara el precio de la electricidad, que bajara el precio del transporte, del arroz, el subsidio a fertilizantes. La comida en Está general. 20%, yo quiero elevarlo a más del 50% o quizás el 80%, vale un poco de plata. Pero si se concentra en alimentos, café, aumentaría la rentabilidad para el productor directo y productora directa de alimentos, Por lo mismo baja la inflación. transitando hacia una baja relativa de sus precios, que es fundamental para el nivel de vida de las personas. Hay otro frente que es la electricidad, más complicado, porque heredamos unos contratos raros que estaban clandestinos por ahí, bajo materia reservada, y que tienen que ver con la distribución de energía eléctrica en el Caribe colombiano para dos empresas, en un negocio que en mi opinión estuvo muy mal hecho. ¿Quién estaba detrás de esos contratos raros, presidente? Hay unas dos sociedades, una la lideró EPM en el lado cordobés, Sucre, Bolívar, el otro unas empresas privadas de contratistas del Estado, con subyúdices, con los que quiero hablar, porque realmente ese esfuerzo, así como fue estructurado, va a dañar las posibilidades de desarrollo del Caribe. Sé que el foco está en la lucha contra la inflación y parece muy bien, pero ¿y de salario mínimo no me dijo nada, presidente? Afecta a un grupo pequeño de trabajadores, ya Sí. te informaba, porque la mayoría está debajo. Es decir, es una ficción. La mayoría no son asalariados, tienen un ingreso de rebusque, la mayoría de la gente en Colombia. Claro, o sea que una cifra del 18, del 20%, Para ¿a las, usted le da igual? para las personas que están abajo, no funciona. Ya incluso puede hasta perjudicarlos. Para las personas que están arriba, 40%, funcionan salarios mínimos, como ya están decretados, subirían. Y en los grandes asalariados de Colombia, porque han tenido la astucia a través de las normas de ligar sus salarios al salario mínimo, como los congresistas, por ejemplo, o todas las capas de más alto salario están indexadas, es la palabra que se usa técnicamente, al salario mínimo. Y ahí un completo error. Una de las cosas que vamos a hacer es desindexar, de tal manera que el salario mínimo beneficie es a los trabajadores del común, no a los grandes asalariados del país, generalmente del Estado. Cifra aproximada, Hay presidente. que salimos de manejar esta discusión. tres Sí. variables, y no voy a darte los datos. Pero el decreto de salario mínimo debe tener tres datos: salario mínimo, Sí. salario real y salario relativo. Para mí el más importante es el salario relativo. Te explico Sí, rápidamente. por favor. Porque es el porcentaje que los asalariados ganan, incluidos los ingresos por debajo del salario mínimo de los ingresos nacionales. Si ese porcentaje disminuye, como viene sucediendo en los últimos 20 años, los trabajadores de Colombia, las trabajadoras cada vez ganan menos de la riqueza nacional, y esta se concentra en una minoría. Si esto, como sucedía hace unas décadas, es al revés,
el salario relativo crece más que los ingresos nacionales, entonces tendríamos una sociedad cada vez más igualitaria, donde el pueblo trabajador ganaría más que proporcionalmente que los dueños del capital. Presidente, creo que muchos colombianos compartimos la idea de que 3 millones de adultos mayores tengan un subsidio por parte del Estado cuando no logran pensionarse. Hoy es de 80.000 pesos. Usted lo quiere llevar a 500.000 pesos. Pero ¿cómo hacer eso sin meterle la mano en el bolsillo a los colombianos que honradamente también han ahorrado a su propia pensión durante tantos años? Buena En pregunta. primer lugar, el ejemplo que siempre pongo en los pueblos, los campesinos cafeteros generaron la riqueza que existió en la nación colombiana en el siglo XX. Exportaron miles de millones de dólares al año, con eso se construyó parte de la infraestructura. Muchas de las grandes empresas de este país nacieron de ese esfuerzo. Y hoy no ha sido posible que yo pueda encontrar un campesino pensionado, que me parece la mayor de las injusticias. Porque si le entregaron al país miles de millones de dólares, ¿cómo que el país no ahorró una pequeña parte para garantizar la pensión de estas personas ya en la tercera edad? Esa es la injusticia del sistema pensional colombiano. No solamente tienes el campesinado cafetero, todo el campesinado, la mayoría las mujeres ya de edad que viven más en promedio que los hombres, hombres que han estado en la economía informal y ya llegados a viejos no tienen cómo sostenerse, muchos abandonados por sus familias. Es un núcleo de pobreza real. Son 3 millones de personas. Algunos reciben 80.000 mensuales, la mayoría no. Que todos recibieran 500.000, como es mi propuesta, los sacaría de la pobreza, porque es un ingreso individual, de la pobreza estadística. Como digo en la campaña, podrían tomarse un plato de sopa y dormir en una cama de santa. Y sería un reconocimiento de la sociedad con quienes trabajaron en el pasado por ella. Porque esa es la solidaridad intergeneracional. Cuando ya estás viejo, ¿ya qué puedes hacer? Si que los jóvenes del momento en que estés viejo no te ayuden. Claro. Eso se llama solidaridad intergeneracional. Más o menos la crítica a la propuesta que hemos hecho lo que llama es al egoísmo social. No, tú estás viejo, muérete. Es un fascismo, ¿no? Es un muérete. Eso no es problema de nosotros que estamos jóvenes. ¿No? Claro, pero del otro lado está, tú trabajaste mucho para poder pensionarte algún día, no nos quiten esa plata. Cuando tú seas viejo, en 30 años, 40, 30, los jóvenes de ese entonces en el futuro también se solidarizarán contigo económicamente, y no por un lado de limosna, sino porque la ley lo establece. Presidente, le oía a Juan Daniel Oviedo, que usted conoce, porque además quería que siguiera con usted como director del DANI, que para 2048 la población trabajadora no va a dar abasto frente a quienes no están trabajando y están pensionados. ¿Esa es una preocupación que usted tiene? Si eso fuese cierto, ya hubiera pasado en Alemania, que tendría hoy la estructura de edades que nosotros tendríamos en el 48. Esas son cuentas mal hechas. Respeto mucho a Oviedo, pero él hace parte de una ideología. Se llama el neoliberalismo. La razón por la cual no trabajó conmigo es que me expresó su propuesta alrededor del catastro multipropósito. Es un concurso para que cada municipio contratara. Un negocio terminaría siendo. Cuando el Agustín Codazzi debe asumir esa responsabilidad, que es la institución del Estado. Pero ahora, ¿qué es lo va a seguir funcionando? ¿Qué es lo que hace en una transformación social en el tiempo? Que la pirámide, que arriba es de viejos y abajo de jóvenes, ya se vaya volviendo un rectángulo, ¿cierto? Correcto. Cada vez más viejos que jóvenes. ¿Qué es lo que hace que se pueda sostener un sistema pensional? Tiene una palabra, y él la conoce, él sabe, se llama productividad. Si el trabajador joven dentro de 40 años, en una unidad de tiempo, una hora, hace más en producción que el trabajador joven de esta época, no habrá problemas de financiación del sistema pensional. ¿Qué es lo que hace que eso sucede en la economía? Es la tecnología, que tú lo puedes ver en el tiempo que hacía un trabajador en el campo hace 40 años, un asadón, su capacidad de trabajo muscular. Ahora despichas un botón y el tractor se va solo.
Eso se llama tecnología y productividad. Puedes hacer más por unidad de tiempo y por tanto generas más riqueza. Presidente, cambio de tercio. ¿Se van a acabar las EPS el año entrante, al menos como las conocemos? No, mira, ni en pensiones, ni en salud vas a tener cambios abruptos. Eso no se puede hacer. Además porque pondrías en peligro la vida. En el caso de la salud, la vida de personas siempre, como fue la aprobación de la Ley 100 en el 93, que yo voté en contra, hay un periodo de transición, que es lo que permite ordenar el mecanismo de los cambios de tal manera que no se provoque peligros innecesarios, cosas por el estilo. Eso para el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, ¿usted cree que deberíamos dejar de tener EPS? Yo las veo innecesarias. Las EPS hoy son conglomerados de IPS. Eso hay que explicárselo a la gente, porque la terminología de la Ley 100 es... La gente cree que la EPS es el hospital, que es el que le presta realmente el servicio, la Fundación X. No, esas no son las EPS. Las EPS son unas intermediarias al cual el Estado le entrega unos recursos públicos o semipúblicos. Y las EPS contratan hospitales para que te presten el servicio. En el juego de recibir un dinero y tener que sacarlo para pagar al hospital, entonces no sacan el dinero. Pero habrá Entonces, quienes oyéndolo... Tienes Sí. hospitales públicos y privados hoy literalmente quebrados, con una deuda que de acuerdo a unos cálculos es de 20 billones. ¿Para qué vamos a tener algo así? Es mejor tener un sistema que sea capaz de financiarse sin esa deuda y fortalecer tecnológicamente el hospital, sea público o privado, y fundamentalmente la prevención, que es lo que el Estado debe montar antes que nada y que en Colombia no existe. Habrá quienes oyéndolo digan, ¿será que Petro nos va a devolver al modelo fallido de los seguros sociales o del seguro social? No, porque el Seguro Social era un fondo estatal, no había prevención ahí, nada prácticamente, tenía un 20% de gente asalariada vinculada. Las demás personas iban al hospital cuando sentían que tenían que ir. Yo varias veces lo usé así, recuerdo de niño, y el hospital atendía. Y aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos desde un modelo preventivo capaz de llegar a todo el territorio nacional, que nos garantice disminuir la enfermedad, que es el primer gran logro de un sistema de salud, disminuir al máximo la enfermedad, y un sistema de referencia, o sea, hacia dónde se mandan las personas, ¿cierto? En muchas regiones de Colombia solo hay un hospital. Y estos fueron los puntos más relevantes pues que dio Gustavo Petro. En algunas ocasiones tuvimos, como se dieron cuenta, que poner imagen para que YouTube no nos vaya a bajar el video y puedan ustedes escuchar y tener claro las propuestas que tiene Gustavo Petro. Queríamos traerlo porque es algo muy primordial, algo que le interesa demasiado al país y que debemos ver hacia dónde va. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden dejarlo en los comentarios si están o no están de acuerdo. ¿Qué opina cada uno de ustedes? Su opinión es muy valiosa. Y esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse aquí en el canal de Amigos Viajeros y nos vemos en un próximo video.